Arrastrado al fraude académico de mi jefe. Mi jefe me envió un mensaje urgente: no vengas a trabajar mañana. Me quedé mirando la pantalla del teléfono sin entender. ¿Qué significaba eso? Decía que Recursos Humanos había descubierto algo sobre un título falso. ¿Qué título falso? Tenía mi licenciatura en marketing de la Universidad Estatal, colgada en la pared de mi oficina desde hacía 3 años. Junto con el orgullo de haberme graduado con un promedio de 8,5 y las deudas de los préstamos estudiantiles que aún me perseguían mes a mes. Adrián Salvatierra, mi jefe, siempre había sido un poco paranoico, pero esta vez el tono era distinto, más ansioso, casi aterrorizado. Lo llamé de inmediato, pero su celular fue directo al buzón de voz, algo totalmente inusual en él. Adrián vivía pegado al teléfono como si fuera un respirador artificial. 20 minutos después, otro mensaje apareció en la pantalla: están haciendo preguntas sobre las credenciales de todos. Las mías no resistirán un escrutinio. Esto es grave. Me quedé helado. ¿Las credenciales de Adrián? Siempre había asumido que tenía un MBA elegante en alguna escuela de negocios costosa, porque soltaba palabras como sinergia y cambio de paradigma en cada reunión, aunque muchas veces pareciera no entender bien de qué hablaba. Al pensarlo con calma, me di cuenta de que jamás había visto un diploma en su oficina. Decidí investigar por mi cuenta. Entré a su perfil de LinkedIn: aseguraba tener un MBA de la Wharton Business School y una licenciatura en Harvard. Impresionante, en teoría. Pero también era el mismo hombre que una vez confundió trimestral con cuartos de final y me preguntó si Excel hacía matemáticas automáticamente. Busqué el nombre de Adrián en el directorio de exalumnos de Wharton. Nada. Hice lo mismo en Harvard. Tampoco aparecía. Tal vez las bases de datos no estaban actualizadas, pensé, pero algo no cuadraba. Entonces recordé cómo la semana pasada Adrián se había mostrado nervioso durante la visita de alguien de la central. Se escondía en el baño por largos ratos y regresaba sudando como si hubiera corrido una maratón. Y en una reunión, cuando el gerente regional preguntó sobre su historial, cambió de tema con tal brusquedad que casi me deja con dolor de cuello. Mi teléfono vibró otra vez. Empaca ligero. El viaje por carretera comienza esta noche. No le digas a nadie a dónde vas. Ahora sí me alarmé en serio. Adrián no solo parecía preocupado por ser despedido, hablaba como alguien a punto de huir. Decidí llamar a Claudia Méndez, nuestra gerente de recursos humanos, para saber qué pasaba realmente. Oh, gracias a Dios que llamas, me dijo, con la voz cargada de tensión. Necesitamos hablar contigo cuanto antes. ¿Puedes venir temprano mañana? ¿Sobre qué? Adrián me mandó mensajes extraños diciéndome que no fuera a trabajar. Claudia guardó silencio unos segundos, como si midiera sus palabras. Recuérdame, ¿de dónde sacaste tu título? De la Universidad Estatal, carrera de marketing, promoción de 2021. ¿Por qué? ¿Tienes el diploma físico? Claro, está colgado en mi cubículo. Claudia, ¿qué está pasando? Escuché un suspiro pesado al otro lado de la línea. Estamos auditando todas las credenciales después de encontrar irregularidades. Adrián ha sido muy útil proporcionándonos información del proceso de contratación. El modo en que recalcó la palabra útil me sonó a traición. Como si Adrián hubiese arrojado a todos bajo el autobús para salvarse. Pero, ¿qué podía inventar sobre un título que realmente tenía? Mi celular volvió a sonar. Esta vez era una llamada de Adrián, desde un número que no conocía. Escucha bien, dijo con la voz temblorosa. Puede que haya puesto tu nombre por accidente cuando expliqué cómo funcionaba el sistema de verificación de títulos. ¿Qué sistema de verificación? Adrián, no entiendo nada. El que usé para mejorar los currículos. Pensé que estaba ayudando a todos. La empresa quería candidatos con estudios más prestigiosos, así que encontré la manera de hacerlo. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué hiciste con mi currículum? Actualicé tu título a una maestría en Northwestern. Se veía más competitivo. Y tal vez añadí algunos honores que no estaban en tu expediente original. Me lancé directo al archivo de empleado en la intranet. Ahí estaba, maestría en marketing, Northwestern University, con honores. Todo falso. Adrián, eso es fraude. Penalmente procesable. Lo sé. Por eso tenemos que irnos antes de que descubran qué tan profundo llega esto. ¿Nosotros? Yo no voy a ninguna parte. Nunca te pedí que falsificaras mis credenciales. Pero ya había colgado. Minutos después llegó otro mensaje de un número desconocido: encuéntrame en el Denis de la Ruta 9 en 1 hora. Ven solo. Destruye este teléfono después de leer. Lo miré incrédulo.
Adrián estaba convirtiendo todo en una película de espías, mientras yo solo pensaba cómo explicarle a recursos humanos que mi jefe había usado mi identidad para un fraude sin que yo lo supiera. Decidí volver a llamar a Claudia y contarle lo que acababa de descubrir. Claudia, necesito decirte algo. Creo que Adrián falsificó mis credenciales en el sistema de la empresa sin mi consentimiento. Oh, cariño, me interrumpió con un tono cargado de compasión. Adrián no solo hizo eso contigo. Ha estado operando una fábrica de títulos falsos durante los últimos 2 años. Las palabras de Claudia me dejaron helado. ¿Una fábrica de títulos falsos? Pregunté casi en un susurro. Sí. El esquema de Adrián es mucho más grande de lo que pensábamos. Llevamos días reuniendo pruebas. Estaba mejorando el historial académico de casi todos en el departamento y después les cobraba tarifas mensuales por mantenimiento de credenciales. Me llevé una mano a la frente, incrédulo. ¿De qué estás hablando? Yo nunca pagué nada. Claro que sí, respondió ella. El cargo aparecía disfrazado en la nómina como contribuciones de desarrollo profesional. Has estado pagando 800 pesos al mes durante 2 años. Sentí como si me arrancaran el aire de los pulmones. No solo habían modificado mi expediente sin permiso, sino que me habían estado sacando dinero sin yo saberlo. ¿Cuántos más están involucrados? 17 empleados en 3 departamentos. Adrián creó expedientes falsos, diplomas, incluso perfiles de exalumnos en páginas universitarias. Mientras ella hablaba, mi teléfono vibraba sin descanso con mensajes nuevos de números desconocidos. Eran de Adrián, cambiando de celular cada pocas horas para evitar ser rastreado. Están preguntando por Northwestern, ¿guardaste documentos? Estoy en el Denny's, pero parece una trampa. Me muevo al Waffle House. Menos obvio. Lo leía incrédulo. Él seguía corriendo de un lado a otro, mientras yo estaba atrapado intentando salvar mi propia integridad. Claudia me pidió que me acercara a la oficina esa misma noche, que había información que necesitaba ver. Dudé unos segundos, pero al final accedí. Cuando llegué, me mostró en la pantalla de su computadora los registros de acceso de Adrián. Durante los últimos 6 meses, había ingresado al sistema corporativo todos los domingos a las 2 de la madrugada. No solo alteraba títulos académicos, también modificaba sueldos, inventaba evaluaciones de desempeño y hasta fabricaba referencias laborales de supuestos empleadores anteriores. Mira esto, dijo Claudia, señalando la pantalla. Adrián se había otorgado a sí mismo una reseña brillante firmada por la doctora Amanda Richardson, supuesta vicepresidenta de operaciones estratégicas en Global Tech Solutions. Abrí Google y busqué durante varios minutos. Nada. Ni la empresa ni la doctora existían. Todo era humo. Adrián había construido una carrera entera sobre fantasmas. Me apoyé en el respaldo de la silla, sin saber qué decir. Era como descubrir que la persona que habías visto todos los días durante años no existía en absoluto. La mañana siguiente llegué temprano para reunirme otra vez con Claudia. Pero apenas entré al estacionamiento, sentí un vuelco en el estómago. Un patrullero de la policía estaba estacionado junto a 2 sedanes sin identificación y una camioneta de la División de Delitos Financieros. Dentro del edificio nos esperaba el detective Ramírez, quien no tardó en poner las cartas sobre la mesa. La operación de Adrián Salvatierra es mucho más amplia de lo que imaginaban aquí dentro, explicó con un tono grave. No solo falsificaba títulos para empleados de la empresa, también los vendía a personas en 3 estados. Usaba los recursos y el equipo de su oficina para producir documentos oficiales. Nos mostró fotografías tomadas esa misma madrugada en la oficina de Adrián. Detrás de sus pósters motivacionales y plantas de plástico habían encontrado una imprenta clandestina, máquinas de grado profesional, sellos universitarios, tinta con colores oficiales. Hasta una prensa térmica para los relieves. Me quedé mudo. Había pasado junto a esa oficina todos los días durante 2 años sin imaginar lo que escondía. Pero lo peor fue cuando Ramírez abrió una carpeta y deslizó unas hojas sobre la mesa. Era la base de datos de clientes de Adrián. Vendió credenciales falsas a enfermeras, maestros, ingenieros, incluso policías. Personas en puestos donde un título inventado puede costar vidas. Encontramos, por ejemplo, un título médico falso usado por alguien que lleva 8 meses practicando como asistente clínico. Se me revolvió el estómago. La magnitud del fraude iba mucho más allá de mi propia situación, era un riesgo real para cientos de personas. El agente Sandoval, de la Policía Federal, completó la escena. Llevamos 6 meses siguiéndole la pista. Todo comenzó con una advertencia de la Northwestern University. Alguien intentó verificar un diploma inexistente y eso destapó la cadena. Yo escuchaba todo en silencio, con una mezcla de rabia y miedo.
Mientras tanto, mi celular seguía sonando en el bolsillo con los mensajes desesperados de Adrián, cada vez más incoherentes, como si se estuviera hundiendo en su propia paranoia. El agente Sandoval se inclinó hacia adelante, como si quisiera subrayar la gravedad de lo que estaba contando. Lo atrapamos porque se descuidó. Usaba el mismo número de serie de impresora en diplomas de distintas universidades. Cuando analizamos el papel y la tinta, todo apuntaba a equipo comprado con la tarjeta corporativa. Claudia negó con la cabeza, incrédula. Ese hombre siempre nos decía que manejaba los presupuestos con lupa. El detective Ramírez dejó escapar una risa breve y seca. Con lupa, sí, pero para inventar. Tenemos pruebas de que reportaba gastos falsos como materiales de capacitación o modernización de oficinas, cuando en realidad estaba comprando tintas especiales, plantillas de diplomas y hasta máquinas de relieve. En total, unos 180,000 pesos de dinero de la empresa. Sentí que me ardían las mejillas. Era como si cada revelación hundiera más la poca confianza que aún me quedaba en Adrián. Ramírez abrió otra carpeta con recibos y extractos. Incluso cargó el alquiler de su departamento y el pago de su coche como si fueran honorarios de consultoría. Mientras lo escuchaba, mi teléfono vibró otra vez. Lo saqué y vi otro mensaje: estoy en una gasolinera en Sonora. Pago en efectivo. Los autos alrededor me parecen sospechosos. Me muevo hacia el norte. El agente Sandoval lo miró de reojo cuando se lo mostré. Está desesperado. Pero también es ingenuo. Aunque apagó la ubicación de su celular, siguió usando Apple Pay. Tenemos un registro completo de sus movimientos: gasolina en Hermosillo, comida en Tijuana, incluso un tinte para el cabello y gafas de sol compradas en un supermercado. ¿Tinte?, pregunté incrédulo. Ramírez asintió con una sonrisa amarga. Intentó teñirse el pelo de rubio. El resultado fue tan malo que parecía atacado por un marcador. Las cámaras de seguridad muestran cómo probaba gafas de sol durante 20 minutos, convencido de que así nadie lo reconocería. No supe si reír o llorar. El hombre que había jugado con nuestras vidas y carreras ahora parecía un payaso mal disfrazado. Pero lo peor estaba por venir. Sandoval me explicó que Adrián había confiado en aplicaciones de mensajería encriptada para comunicarse con clientes, pero cometió un error fatal: había respaldado todo en iCloud con su correo corporativo. Tenemos acceso a miles de mensajes, dijo Sandoval, listas de clientes, tarifas, instrucciones para montar nuevas fábricas de títulos. Encontramos más de 3,000 diplomas en distintas fases de fabricación. Harvard, Yale, Stanford, MIT, incluso inventó universidades que ni existen. Claudia se llevó la mano a la boca, horrorizada. ¿Y cobraba cuánto? Entre 3,000 y 20,000 pesos por diploma, según la universidad. Tenía un modelo de precio sofisticado, cobraba más por Ivy League, ofrecía descuentos por volumen y hasta entregas urgentes. Yo no podía dejar de pensar en cómo ese hombre había estado sentado a mi lado en reuniones, lanzando frases vacías, mientras construía un imperio de fraude académico. El detective Ramírez dejó los papeles a un lado y me contó lo que parecía una broma cruel del destino. El avance en la investigación vino por su propia madre. ¿Su madre?, pregunté, sin dar crédito. Sí. Presumió en su club de bridge que su hijo estaba ganando 6 cifras ayudando a la gente a conseguir la educación que merecían. Una de las señoras era administradora universitaria retirada y reconoció el fraude al instante. Llamó a nuestra línea de denuncias esa misma tarde. Me quedé helado. La mujer que debía conocerlo mejor había sido, sin querer, quien lo entregó. Sandoval añadió. Gracias a eso supimos que planeaba esconderse en Cancún, en el departamento de un amigo de la infancia. Y lo peor es que seguía trabajando desde ahí, como si nada. Instaló su laptop en el balcón, recibía pedidos y al mismo tiempo buscaba países sin tratado de extradición. Lo imaginé con el mar de fondo, rodeado de mapas de Sudamérica y un diccionario español-inglés, convencido de que todavía podía salirse con la suya. El colmo, dijo Ramírez, casi divertido, es que nunca dejó de subir historias a Instagram. Una selfie en la playa bastó para ubicarlo. El edificio del condominio aparecía claramente detrás. Me hundí en la silla. Era absurdo. Todo ese plan elaborado, y lo delató una publicación con filtro de playa. Cuando finalmente lo arrestaron, Adrián estaba en la playa, con una camisa hawaiana chillona, chanclas y ese tinte rubio mal aplicado que lo hacía parecer una caricatura. Tenía la piel quemada por el sol, y el cuero cabelludo enrojecido donde la decoloración le había irritado la piel. Las primeras palabras que soltó al ser esposado fueron casi ridículas. ¿Es por los títulos? Puedo explicarlo, en realidad es un modelo de negocio muy sofisticado.
El detective Ramírez me contó después que en el condominio habían encontrado un plan de negocios de 30 páginas donde Adrián describía cómo pensaba expandir su empresa de títulos falsos a nivel internacional. Hablaba de franquiciar la operación, de generar 40 millones de pesos al año vendiendo diplomas en países donde la verificación académica era menos rigurosa. Incluso había inventado universidades completas, la Universidad Internacional de Excelencia Empresarial y el Instituto Global de Estudios Avanzados, con páginas web falsas, supuestos profesores y documentos de acreditación. El problema era que, pese a haber generado más de 11 millones de pesos en 3 años, Adrián no tenía nada. Vivía de cheque en cheque porque gastaba compulsivamente en autos de lujo, viajes y, sobre todo, en casinos. Tenía una adicción al juego que lo devoraba desde la universidad. Perdía miles de pesos cada fin de semana en Las Vegas, lo que lo había empujado a escalar más y más su fraude. El juicio fue un espectáculo mediático. La defensa intentó pintarlo como un revolucionario que ofrecía caminos educativos alternativos. Pero la fiscalía desmontó esa idea trayendo testimonios de personas que habían puesto vidas en riesgo con credenciales falsas. El más devastador fue el de un hospital en Guadalajara. Una supuesta enfermera, con título fabricado por Adrián, casi mata a un paciente al administrar un medicamento equivocado. No tenía formación alguna y llevaba meses cometiendo errores. Yo asistí a varias sesiones del juicio. Me sentaba al fondo, con una mezcla de rabia y vergüenza. No podía dejar de pensar que mi nombre había estado en esa red de mentiras, aunque no por elección propia. Cuando llegó el día de la sentencia, el juez Herrera fue implacable. No solo robó dinero, dijo con voz dura. Puso en peligro a personas inocentes al permitir que individuos sin preparación trabajaran en áreas críticas. Eso no es ingenio ni emprendimiento, es un crimen. La condena fue clara: 8 años de prisión federal por fraude electrónico, fraude postal, robo de identidad y crimen organizado. Al escucharlo, Adrián apenas pestañeó. Todavía parecía convencido de que todo era un malentendido y que, con la apelación adecuada, alguien lo vería como un visionario incomprendido. Mientras tanto, en la empresa empezaron a recomponer lo que había dejado detrás. Corrigieron expedientes, devolvieron el dinero descontado por las tarifas fantasmas y ofrecieron cursos reales de desarrollo profesional. Yo fui ascendido como gerente interino, en parte porque era de los pocos que realmente tenía el título que decía tener. Era un ascenso con sabor a hierro, lo había ganado en medio del caos más grande que había visto en mi vida laboral. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. La prensa hablaba del caso a diario, y nuestra oficina apareció en todos los noticieros como ejemplo de cómo un solo hombre podía corromper un sistema entero. Me descubrí repasando mentalmente todas las señales que habíamos ignorado: sus evasivas sobre su vida universitaria, su resistencia a mostrar documentos, su ausencia en eventos sociales donde alguien pudiera hacer preguntas incómodas. Todo había estado frente a nosotros. Y lo más perturbador era darme cuenta de que Adrián llevaba un registro meticuloso de cada fraude. Guardaba contabilidades completas, con clientes, montos y fechas. Esa obsesión con los detalles, que lo había hecho parecer tan eficiente como jefe, fue al final lo que lo hundió. Con el juicio terminado y Adrián ya en prisión, la empresa trató de volver a la normalidad. No fue fácil. Durante semanas, cada reunión interna estaba teñida de desconfianza. Todos mirábamos nuestros expedientes 2 y 3 veces, como si aún hubiera trampas escondidas. Los auditores corrigieron credenciales, limpiaron los registros y devolvieron los descuentos fantasmas que Adrián había estado aplicando. Recibimos también acceso gratuito a cursos de capacitación avalados por universidades reales. Era un intento de reparar la confianza, aunque la herida seguía abierta. Yo, en medio de todo, me convertí en gerente interino. Una ironía amarga: me ascendieron porque era de los pocos que sí tenía los estudios que decía tener. Ese ascenso no lo sentí como un triunfo, sino como una carga. Cada vez que firmaba un documento pensaba en cuán fácil era manipular el sistema, porque ya lo había visto desde dentro. Los medios no dejaban de hablar del escándalo Salvatierra. La historia se convirtió en ejemplo en cursos de ética empresarial y charlas de recursos humanos. El caso Adrián era ya un caso de estudio: como los pequeños engaños, tolerados en silencio, pueden escalar hasta convertirse en un fraude de millones. A veces recibo cartas de él desde la cárcel. No son disculpas, sino quejas, sobre la comida, sobre la biblioteca, sobre cómo nadie entiende su visión. Aún describe sus crímenes como un proyecto adelantado a su tiempo. Habla de oportunidades educativas alternativas, como si todo hubiera sido un servicio noble y no un engaño peligroso. Yo ya no le respondo. Entendí que Adrián nunca va a reconocer lo que hizo. Para él, todo fue una idea brillante que salió mal, no un delito que destruyó carreras y puso vidas en riesgo.
Lo que aprendí en carne propia es que los criminales más peligrosos no son siempre los que actúan con violencia, sino los que se convencen de que están haciendo un bien. Adrián realmente creía que ayudaba a la gente a alcanzar sus metas profesionales, incluso mientras fabricaba un castillo de mentiras que podía derrumbarse sobre cualquiera de nosotros. Hoy, cada vez que miro mi diploma en la pared, siento una mezcla de orgullo y cautela. Orgullo porque me lo gané con esfuerzo, cautela porque sé que un papel puede ser manipulado hasta perder todo su valor. Aprendí a revisar cada detalle, a no confiar ciegamente en la autoridad de un jefe y a entender que detrás de una sonrisa segura puede esconderse una doble vida. Lo de Adrián fue un recordatorio brutal, no hay atajos que valgan la pena cuando se trata de integridad. Y, aunque todavía me persigue la rabia de haber sido arrastrado a su esquema, también me dio una certeza, pase lo que pase, jamás voy a comprometer mi nombre para ganar un título que no me corresponde. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.